Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al cajón, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, un story time más bien os traigo. No sé, story time, experiencia, no sé, llamarle X. Hoy os traigo un vídeo que os pregunté por Instagram si os interesaba saber cómo había sido la adaptación de Alejandro a la guardería, y ganó la encuesta por un 80 y pico largo por ciento que sí que queríais saberlo, así que no me enrollo más y ahí vamos, al meollo de la cuestión. ¿Vale? Alejandro ha empezado este año la escuela infantil, la guardería, como le llaméis, no sé cómo le llamáis, pero bueno, que ha empezado el cole, así en definitiva. Él ha empezado que ahora en noviembre va a hacer los 2 años. Él se empezó que tenía pues eso, 22 meses creo. Sí, porque estamos en octubre, pero empezó en septiembre. Bueno, pues eso, que empezó antes de los 2 años. Teóricamente iba a empezar el año pasado, el curso pasado, con 9 meses, pero al final, por logística y porque yo estaba trabajando pocas horas y realmente llevarlo todo la semana y tal, pues bueno, decidimos que se quedaba con mis suegros, que lo cuidaban mis suegros. Pero este año ya no, este año ya como el tema de los horarios ya está más complicado y él ya está más mayor y demás, pues ya al final ya ha ido a la escuela infantil y pues por eso ha empezado con... Uy, tengo algo en el ojo. Por eso ha empezado con casi 2 años. Tengo que deciros que yo juego con un poquito de ventaja porque lo llevo a una escuela infantil en la cual conozco perfectísimamente a todas las chicas que trabajan allí, porque yo he trabajado con esas chicas, ¿vale? Él se queda todo el día, se queda desde las 9 hasta las 4:30, 5 menos cuarto, porque yo trabajo de tarde y mi marido trabaja pues de mañana, ¿vale? Dicho esto, entramos ya a lo que es la adaptación en sí, proceso que da muchísimo miedo a los papás y a las mamás, y que conste que lo comprendo. He vivido muchas adaptaciones, he vivido a muchos papás y mamás súper preocupados, angustiados, llorando, con sentimientos encontrados porque queréis llevar a los niños a la escuela, pero a la vez os invade como una pena y un sentimiento de abandono que sufrís porque estáis abandonando a los niños. Vale, dicho esto, yo lo comprendo, ahora me ha tocado vivirlo desde el otro lado, como mamá. O sea, la cosa cambia, o sea, es muy diferente, evidentemente. Pero claro, juego con ventaja, como os decía, porque sé que Alejandro está súper bien tratado, está súper contento, y mando un besazo enorme a las educadoras de mi niño porque sé que algunas de vosotras me veis, así que para vosotras. El primer consejo que os daría para la adaptación. Bueno, primero, más que para la adaptación, a la hora de elegir un centro, tenéis que elegir un centro en el cual vosotras y vosotros estéis tranquilos y confiados. O sea, que sepáis que el niño ahí va a estar bien, ¿vale? Porque si elegís centros en los que no tenéis una confianza 100%, o que no tenéis feeling con la persona que va a llevar la clase o cosas de estas que pasan, es muy difícil que la adaptación se haga bien, porque se adaptan los niños, pero nos adaptamos nosotros también. Entonces, por eso insisto en la confianza en el centro. A veces eligen centros porque están más cerca del trabajo, porque están cerca de casa, que no digo que no haya que hacerlo así, porque evidentemente al final pues cada uno tiene que ser práctico con su situación, pero solo elegir el centro por eso, bajo mi punto de vista, es un poco error, sobre todo cuando son tan pequeños que les cuesta mucho expresarse y a lo mejor descifrar qué es lo que les está pasando. Vale, dicho esto, segundo consejo que doy, cuando tengáis pensado o programado llevar a los niños al cole, intentad en la medida de lo posible cogeros vacaciones para el periodo de adaptación. Sé que es un poco putadilla, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es un poco coñazo, lo sé, porque ya es como que si tú quieres hacer unas vacaciones o lo que sea, pues como que ya tienes que guardarte ahí unos días. Lo ideal sería poder guardarse 2 semanas, pero sé que es muy difícil, entonces por lo menos unos días o una semana, en la medida de lo posible, mínimo 3 o 4 días, guardároslo. ¿Por qué? Porque las adaptaciones, para que se hagan bien, tienen que ser progresivas. ¿Y eso qué quiere decir? Cada vez más centros lo hacen así y cada vez más gente lo comprende, que es súper importante para los peques. El primer día que los llevéis,
muchos centros os dejarán estar allí pues 2 horas, 3, depende del centro, allí con los niños. El segundo día eso se tiene que ir acortando. Si el primer día lo podéis acortar, perfecto, pero eso se va a ir acortando, y entonces claro, la adaptación se trata de que al final dejéis ahí al niño y os vayáis. Entonces se trata de que el niño vea de que los dejáis, pero que a las horas volvéis. Entonces, ¿qué pasa? El primer día no vais a dejar al niño de 9 a 5. Hombre, a ver, habrá gente que lo tenga que hacer por necesidad, que yo lo comprendo, ¿no? Porque cada uno tiene su situación. Pero no es lo ideal, o sea, no puede ser que un niño de estar todo el día con su padre o con su madre o con los abuelos, de golpe lo dejen de 9 a 5 a comer y a dormir en el cole. O sea, no, ¿vale? Porque el niño es como, hola, ¿qué está pasando? ¿Me están abandonando? Entonces, claro, lloros a las entradas y a las salidas. A lo mejor el primer día no lloran, el segundo tampoco, pero el tercero, como saben que lo vas a soltar ahí, pues lloran. La lían en casa muchísimo. Niños que no quieren comer, niños que a lo mejor no llevaban pañal, se vuelven a hacer pipis o cacas encima, se duermen mal por la noche, ya os digo, regresiones en el comer, cosas que se las comían, no se las comen, te retan constantemente y te lían pollos por todos lados. ¿Vale? Es así de bonita la adaptación. Dicho esto, ¿qué pasa? Que si os guardáis vacaciones, pues podéis hacer una adaptación más progresiva del primer día dejarlo 2 horitas, el segundo otras 2, el tercero 3 horas, el cuarto día ya lo podéis dejar a comer e ir a recogerlo después de comer, y el quinto día pues ya podéis probar ya de dejarlo todo el día. Es mucho más respetuoso, más progresivo y menos traumático. Tengo que decir que, a ver, los niños a veces puede ser que a algún niño le pase, ¿no? No se suelen traumatizar, ¿vale? Porque si se hace bien y las profesionales que hay en los centros son profesionales como Dios manda, los niños no se traumatizan, pero sí que pasan por un proceso duro. Y los papás también. Tengo que deciros que una vez los niños entran ahí en el cole y ya están adaptados, se olvidan de que sus papás existen hasta que llega la hora de recogerlos, ¿vale? Entonces, claro, yo entiendo que es súper duro para vosotros dejarlos allí, porque ellos como que hacen chantaje, ¿no? Y se te lloran y se te agarran en las piernas porque saben que los vas a dejar. Entonces, claro, si hacemos este proceso de adaptación de esta forma, será menos duro tanto para ellos como para nosotros. Tercer consejo que os doy es cuando dejáis a los niños, o dejamos a los niños, como sabemos que probablemente van a llorar, es como muy difícil el momento despedida. Y ahí es cuando viene el meollo. Cuando vayáis a despediros de los niños, estad seguros de que os vais a ir. Porque esto de que ahora vengo, me despido, ahora me voy, ahora no me voy, ahora me quedo, ahora me espero un poquito porque está llorando. No. Si os despedís, os despedís. Tiene que ser, esto es como cuando te pinchan, rápido e indoloro, ¿vale? O sea, cogéis, le decís, cariño, un besito, que la mamá, el papá se va a trabajar y luego por la tarde viene la mamá, el papá o la yaya a buscarte, quien sea. Y os vais. Chimpón. Se acabó, ¿vale? Porque si alargamos esto, se puede eternizar las horas que queramos. Los llantos se eternizan, nuestra angustia aumenta y la del niño también. Y como nosotros estamos angustiados, lo traspasamos a los niños. Y eso ellos lo ven. En cuanto a Alejandro, ¿cómo ha sido su adaptación? Vale, pues yo tengo que deciros que su adaptación ha sido muy buena, ¿vale? Los 2 primeros días, sin problema, era como en plan, wow, aquí hay un mogollón de juguetes, me lo voy a pasar bomba, ya os podéis ir, ¿vale? Hasta luego. Luego ya, ¿qué pasó? Sabía dónde iba. Entonces ya, una vez sabía dónde iba, el tercer día, ya fue como, juego, pero a vuestro lado, ¿no? Y cuando ya nos fuimos, ya lloró. Tercer día, o sea, tercer día de estos, de los chungos, ¿vale? ¿Qué pasó? Fue como, mamá, te cojo la mano porque sé que te vas a ir, voy a jugar pero contigo de la mano, ¿vale? Y tú ahí, ¿no? Pues, no, toma el coche, toma el tren, vale. Cuando nos fuimos, pollo. Y el tercer día de los chungos ya se agarró a mi pierna, ¿vale? Cual koala, allí así, enganchado. Y fue, me engancho aquí como si no hubiera un mañana porque sé que te vas a pirar y me vas a dejar aquí y no quiero que te pires, ¿vale? Tengo que deciros que esto le duró 3 minutos. O sea, en cuanto nos llevamos por la puerta, le enseñaban un coche, era como, ¿quién es mi madre y quién es mi padre? ¿Vale? O sea, vino el papá también conmigo y con Alejandro durante toda la adaptación. El tercer día ya se agarró a mí, se agarró a su padre, ya fue como un poco show. Pero después de ese día, al día siguiente, ya no ha vuelto a llorar más. Ya el cuarto día fue como en plan... Me miraba en plan, ¿qué hago? ¿Lloro o no lloro? Porque sé que me voy a quedar aquí, pues ya, como que no lloro, me voy a jugar directamente, así que no hubo ningún problema. Ha sido una adaptación muy buena. Entonces, ya os digo, hemos tenido suerte. Hay que tener también en cuenta que el proceso de adaptación cambia mucho dependiendo del niño, o sea, entran, aparte de todas estas
actitudes que tenemos que tener. Si el niño tiene un carácter más apegado o un poquito más dependiente, pues claro, evidentemente le va a costar más. Si el niño nunca se ha separado de su madre y su padre, pues le va a costar más. Por suerte Alejandro es un niño que pasa de sus padres, ¿vale? O sea, él se coge, se pira, le da igual y investiga mucho y es muy curioso. Entonces, pues bueno, eso favorece bastante el proceso. Otro consejo que os puedo dar, que también es muy importante, que nosotros hemos hecho con Alejandro, es que las semanas previas, 2 meses antes de ir al cole, yo ya le iba diciendo que en septiembre, que miraba como diciendo, ¿qué dice mi madre de esto de septiembre? ¿Qué dice? Vas a ir al cole. Y él, claro, pues muy bien, ¿sabes? No sé de lo que me estás hablando. Entonces, yo ya se lo iba diciendo, el cole, que vas a ir con los nenes, que te lo vas a pasar muy bien, que vas a tener señoritas, tal. Y era como, pues no sé de qué me estás hablando, pero que él fuese oyendo. Aunque creáis que no sirve para nada, sirve porque empiezan a familiarizarse con esos términos, los cuales cuando llegue el periodo de adaptación y vea el cole dirá, ah, esto es lo que me estaba hablando mi madre, la pesada esta tanto con el cole. Pues eso, ellos ya van haciendo sus asociaciones. También nos fue muy bien el elegir pues las bolsitas, el material del cole, enseñárselo a él, decirle, mira, esta va a ser tu bolsita para ir al cole, todo era como para ir al cole, ¿vale? O sea, le compraba una muda, esto va a ser para el cole, le compraba los baberos, esto lo vas a llevar al cole, y claro, y era como, qué pesada que eres, ¿no? Con el cole, yo no sé lo que es el cole, pero qué pesada que es mi madre. Entonces, pues eso ayudó mucho. Porque el día que fuimos al cole vio que cogíamos todo lo que teníamos en casa e íbamos al cole y lo llevábamos allí. Y entonces como que psicológicamente eso ayuda porque es, ostras, pues esto que estaba en mi casa ahora viene aquí, esto es mío. Entonces esto va a ser un espacio que va a ser mío y que tiene cosas mías. Entonces eso ayuda mucho porque él está familiarizado pues con esos elementos. Entonces pues como que ya es un espacio compartido, ¿vale? El cole tiene que ser un espacio compartido entre la casa y el espacio de allí. Y bueno, en definitiva, pues los consejos vienen a ser estos, que no os angustiéis, aunque cueste mucho, que la adaptación se pasa, que son unos pequeños tips que, aunque os parezcan una tontería, ayuda mucho a hablar con ellos que van a ir al cole, que van a irse allí. Nosotros no hemos notado grandes cambios en casa con Alejandro, más o menos su comportamiento está parecido, lo único que quizás sí que la hora de dormir está siendo más crítica todavía, si cabe, porque mi hijo es que no duerme, ¿vale? Nos dan las 11 de la noche y no quiere irse a dormir. El problema es que no quiere ir a dormir, nunca iría a dormir. Entonces ahora es como que nos demanda más que estemos con él a la hora de dormir y quiere que estemos los dos, su padre y su madre. O sea, no le sirve si solo está el papá o solo estoy yo para dormirlo, no. Quiere que estemos los dos. Entonces está siendo un poco show. Pero por lo demás está bien en casa. Deciros que es normal si notáis algún tipo de cambios, que es un proceso que dura entre 2-3 semanas. Recomiendo muchísimo es que cualquier duda, cualquier miedo, cualquier pregunta que tengáis, no os dé vergüenza ni penséis que vais a ser unas pesadas, y hablarlo con vuestras educadoras, o en el caso que tengáis educadores, que también puede ser, hablarlo con ellos y no os quedéis con ninguna duda ni con ninguna inquietud dentro. Dicho esto, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poquito, que haya algún consejo que cojáis por ahí y que os sirva. Si me queréis preguntar cualquier cosa, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que abajo en comentarios podéis preguntarme lo que queráis, que estaré encantada de responderos. Y como siempre, ya no me queda nada más, agradeceros el apoyo, que me sigáis viendo y que os mando un beso muy muy grande allí donde estéis. Esto no sé si se ha entendido muy bien, pero bueno. Y por último, el último consejo que os daría también, que también es importante, me he quedado en blanco. ¿Cuál era tu consejo? ¿Qué consejo era?